Mi nombre es Narciso Cortés, soy el inspector comunal del trabajo de Coronel. Nuestra inspección tiene jurisdicción en Coronel, la comuna de Lota y la comuna de Santa Juana. En lo referente al tema planteado por don Néstor Sáez, y relativo particularmente a la situación que afecta a un grupo de trabajadores sepultureros respecto de sus condiciones de trabajo, respecto de sus remuneraciones, respecto a su calidad jurídica del contrato. Me parece primero que nada que es un tema bastante importante, digno de ser abordado, tal como lo es y como ocurre con muchas actividades, muchos rubros desarrollados por los trabajadores, que se ven enfrentados normalmente a situaciones de contradicción, de conflictividad y de diferencia entre un mismo grupo de trabajadores, entre distintas empresas o, en definitiva, entre distintos municipios, que tienen que ver con la naturaleza jurídica y contractual de este tipo de trabajadores. Entonces, a mí me gustaría primero que nada hacer algún distingo, alguna diferencia entre la calidad de trabajador de programas de mejoramiento urbano, los PMU, y los trabajadores de los programas de emergencia que se han desarrollado con bastante fuerza, particularmente en las comunas de Lota y de Coronel, y que se hicieron todavía más fuertes con posterioridad al terremoto. Entonces, en lo específico, yo diría pronunciarme respecto a la situación de los trabajadores de los PMU. Y más específico aún, respecto a los trabajadores que pertenecen a los programas PMU que desarrollan sus funciones en los cementerios en calidad de sepultureros. Aquí lo que corresponde señalar es que los municipios acceden a los programas de mejoramiento urbano por la vía de presentación de proyectos que son presentados al gobierno regional y que son financiados a través de la Intendencia, pero que son recursos en definitiva que devienen de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Gobierno del Ministerio del Interior. Entonces, insisto, los municipios presentan estos proyectos. En esos proyectos definen la cantidad de trabajadores que van a tener, definen las remuneraciones que van a tener estos trabajadores y definen el conjunto de funciones y de tareas que van a desarrollar los trabajadores. Entonces, lo primero que debe revisarse en estos casos es que los contratos que tienen estos trabajadores estén en una correcta relación con el proyecto que el municipio ha presentado. Es decir, si ese municipio contrata a los trabajadores para que presten funciones en establecimientos educacionales, en distintos servicios públicos o en la calle, en fin, si el proyecto está diseñado para eso, el contrato del trabajador tiene que ser correspondiente a ese proyecto. Lo ilegal sería que el contrato estableciera que el trabajador presta servicio en un establecimiento y finalmente lo descubrimos trabajando en el cementerio. Eso no corresponde a la norma, es una clara infracción y corresponde que sea sancionada si acaso es detectada situaciones como esa. El segundo término sería la remuneración. El proyecto del municipio establece la remuneración que van a ostentar los trabajadores. Por lo tanto, el contrato de los trabajadores debe ser correspondiente al establecido en el proyecto. No puede el proyecto decir que la remuneración del trabajador van a ser 220.000 pesos y el trabajador obtener solo la remuneración mínima. Allí también hay una infracción a la norma que debe ser fiscalizada y que debe ser sancionada. Respecto de las condiciones de trabajo de los trabajadores, es decir, a este tipo de trabajadores le corresponde
la misma normativa laboral que establece la ley 16744 en materia de prevención de riesgo, en materia de seguridad laboral, en materia de la entrega de implementos que protejan la vida y la salud de los trabajadores. El municipio está obligado a proveer a sus trabajadores de el material y la ropa de trabajo tal que permita que estos trabajadores no estén afectos a riesgos en sus lugares de trabajo, a riesgo por accidentes o por enfermedades profesionales. De manera entonces que la ausencia de la entrega de ropa y material de trabajo de seguridad también es una infracción clara a la normativa laboral que corresponde que sea fiscalizada y que corresponde que sea sancionada. Bueno, entonces tendríamos, 1, el carácter contractual de las funciones, 2, la renta que deben percibir los trabajadores, 3, las condiciones ambientales y sanitarias a las cuales los trabajadores están afectos. Todos estos elementos están contemplados en el proyecto que el municipio debe presentar para acceder a los recursos de los programas de mejoramiento urbano. Los contratos de los trabajadores, por lo tanto, tienen que estar formulados en correspondencia directa al proyecto presentado por el municipio. Cualquier discrepancia entre uno y el otro son normas que infringen la ley, son conductas que infringen la ley y que por lo tanto deben ser fiscalizadas y sancionadas. Hay un cuarto elemento frente a este tema que tiene que ver con el monto de las remuneraciones percibidas por los trabajadores. Y ahí, claro, y como ya dije antes, lo legal es que exista una correspondencia entre el contrato y el proyecto presentado por el municipio. Ahora, naturalmente, habrá diferencia de remuneraciones entre trabajadores de un municipio y de otro municipio que desarrollen las mismas funciones. Lo moralmente correcto sería que en general los trabajadores que desarrollan las mismas funciones, aun cuando pertenecen a municipios distintos, fueran similares. Hoy día en Chile tenemos una normativa que habla de paridad de remuneraciones entre hombres y mujeres cuando ambos desarrollan las mismas funciones, las mismas tareas, mismo título, etcétera, etcétera. Pues acá yo creo que sería bien visto por la comunidad si los municipios homologaran las remuneraciones que estos trabajadores deben percibir cuando se trata o cuando estamos enfrentados a tareas y funciones de similares características. Eso lo indica la moralidad. Si son diferentes, es legal. Si son diferentes, es legal porque así está contemplado en el contrato de trabajo y está contemplado en el proyecto presentado. Pero todos podemos perfectamente comprender que cuando estamos enfrentados a desarrollo de tareas de mayor complejidad, lo normal o moralmente correcto sería que estuviésemos frente a remuneraciones de características más o menos similares. Ahora, eso depende fundamentalmente de los municipios, dado que yo diría que existen una dualidad de maneras de enfrentar la situación. Entonces, hay municipios que desarrollan estas funciones de sepulturería con trabajadores municipales. Y claro, ellos están sujetos entonces a una normativa distinta, que está establecida en el estatuto de los trabajadores municipales, y ese estatuto establece las remuneraciones que deben tener los trabajadores municipales. Y por lo tanto van a tener una remuneración distinta. Cuando estamos hablando de trabajadores de los PMU, su remuneración tiene la obligación de concordarse con el proyecto que el municipio ha presentado. Yo diría que en general estos son los elementos que se deben tener presentes a la hora de practicar un análisis de la situación que afecta a los trabajadores que prestan servicios en los cementerios de nuestro país y particularmente en las funciones de sepulturería.